el humilde oirá su voz, y la mano del Cordero nos guiará, pues el mora con el y su gracia gratuita me da. Gracias, Señor, porque tú moras, Señor, con el quebrantado, Señor, y el humilde de espíritu, Señor. Aquel, Señor, que piensa primero en los demás y no se cree superiores a los demás, Señor, sino que, como dice tu palabra, Señor, considera a los demás como superiores a Él mismo. Ayúdanos a hacer de esa manera, Señor. A mirar a los demás, Señor, como superiores a nosotros mismos, como dice tu palabra. Y no creernos más que ellos, Señor. Porque, Señor, lo más común es creernos más, y cuando alguien se supera, Señor, nosotros hay algo, Señor, que nos incomoda, Señor, pero que consideremos a los demás como superiores a nosotros. De esa manera nos mantendremos humildes, Señor, de espíritu, porque tú moras con el humilde, con el contrito y con el humillado, con aquel que vive y que habita en el lugar bajo, Señor, porque es tu naturaleza, Señor, estar abajo, Señor. Dice tu palabra que tu Hijo amado Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose en forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más cruel, más cruenta en aquellos tiempos, Señor. ¿Por qué nosotros, que somos hechos del polvo, nos deberíamos de creer más que los demás y hacernos más importantes que los demás, Señor? Ayúdanos, Señor, a ayudar a los demás, a darnos por los demás y a considerar a los demás más importantes que nuestra misma necesidad, Señor. Que su necesidad de ellos sea más importante que las nuestras, Señor. Y no nos quites la carga por nuestros hermanos, sino que oremos y los traigamos delante de ti siempre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú confirmas, Señor, lo que tú quieres hablar, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Habla tu palabra, Señor. Comparte, Señor, el pan con el necesitado, Señor, y tu agua de vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria a Dios. Tome sus asientos, hermanos. Dando gracias al Señor. Gloria al Señor. Sí me escucha, ¿verdad? Yo siento que no me escucho, pero amén. Gloria a Dios. Hermanos, estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad nuevamente que el Señor nos da para pararnos en este lugar, y es un privilegio, pero también es una responsabilidad de no hablar lo que se le venga a uno a mente primero, sino que sea del Señor lo que vaya uno a hablar. Yo he escuchado gente que preparada y decir, yo podría preparar algo en 5 minutos, pero eso no es el chiste. Eso no debería de ser así, sino que sea del Señor. Y alguien dirá, pero si viene de la palabra es del Señor. Sí, pero a lo mejor no es lo que el Señor quiere hablar en ese momento.
Pero damos gracias al Señor por su palabra, y parece, no estoy seguro si el hermano Edwin o alguien habló hace una semana el mismo pasaje, pero el tema de hoy le puse por nombre 2 ejemplos para aprender. Uno es para bien, que no debemos de tomarlo en cuenta, o sea, para aprender a no hacer eso, y otro es para aprender lo que hicieron estas personas. Son 2 ejemplos a considerar, 2 ejemplos para aprender en este día. En esta vida, hermanos, siempre va a haber cosas que aprender, nuevas, cada día. Siempre va a haber cosas para aprender. A veces, muchas las veces son cosas malas que aprende la gente, pero siempre va a haber cosas para aprender buenas también, que nos van a ayudar en nuestra vida física y aún a nuestra vida espiritual. De hecho, hay personas que dicen, mientras se pueda aprender algo nuevo, debe de aprenderse, y deberíamos de luchar por aprenderlo. Y yo siempre digo lo mismo también en cuestión del trabajo, porque aquí en este país se da que se aprende de tantas cosas que uno por su cabeza pasaría de que algún día iba a aprender. Yo siempre digo, mientras se trate de aprender, debemos de aprender, siempre y cuando edifique o ayude a nuestra vida física y en lo material, el sistema monetario, o sea, algo que pueda producir para el sustento de la familia. Y si es algo espiritual que venga de la escritura, de las sagradas escrituras, mucho mejor. Pero siempre habrá algo nuevo para aprender, y el tema es 2 cosas para aprender, así es que tenemos que aprender. Como le digo, en este país siempre se aprenden tantas cosas, lastimosamente. La gente que viene llegando, no solamente de México, sino de otros países, la gente que no conoce al Señor, lo primero que aprende, ¿qué es? Las malas palabras. Cuando se juntan o trabajan con algún americano inconverso, le enseñan a decir malas palabras. Y el hispano, el latinoamericano, las dice sin saber ni siquiera lo que significa. Al igual el americano también aprende de los latinos, ¿verdad? No vamos a solamente a hablar del americano. Así es, cosas desagradables. Pero para el cristiano, hermanos, hay muchas cosas en la escritura que debemos de aprender. Y lo que vamos a aprender hoy, hermanos, viene sin duda alguna de las sagradas escrituras, pero nos podrá ayudar y nos podrá ayudar a caminar nuestra caminata y podrá ayudar a alguien más, no solamente a nosotros, sino esto ayudará a alguien más, a nuestros hermanos, a alguien necesitado, sin duda lo ayudará. Es una historia, hermanos, que la mayoría del cristiano común la ha escuchado. La mayoría del cristiano común la ha escuchado, o sea, dependiendo de los años que tenga en las cosas del Señor, la ha escuchado muchas veces, muchas veces. Ahora, un cristiano que tenga por lo menos un año, se puede decir, yo creo que un año debería de haber escucharle un par de veces, cuando menos. Esa es una historia muy conocida. Y esta historia, hermanos, se desarrolla en un pueblo llamado Capernaum. Un pueblo llamado Capernaum, es muy famoso en los evangelios. Capernaum. Según las sagradas escrituras, según la palabra, Capernaum era una ciudad donde nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros, y se dice que ahí tenía su centro de operaciones, y luego lo vamos a ver por qué. Ahí hizo muchos milagros. El significado de Capernaum es campo de arrepentimiento o ciudad de consuelo. Y veo que sí, porque ahí hubo muchas personas arrepentidas de sus pecados, perdonadas de sus pecados y siendo consoladas por sus enfermedades y siendo sanadas. Dice la Biblia que sanó muchos enfermos, haciendo muchos milagros. Se cree que era un pueblo de tamaño considerable,
en el lugar donde el Señor sanó siervo del paralítico. Allí vivía un cobrador de impuestos donde tenía él su oficina. Y los que conocen de la Biblia saben de quién estoy hablando. También allí sanó al hijo de un noble, etcétera, etcétera, etcétera. Y también sanó a una persona del cual hablaremos el día de hoy. Y así también había un alto funcionario de Herodes, el cual construyó una sinagoga para los judíos. Y parece que ahí también sanó la suegra de Pedro. Y dice la Biblia que ese era el lugar donde el Señor andaba. De hecho, la Biblia dice, llegó a casa, o se oyó que estaba en casa. Entonces eso me enseña que ahí estaba, ahí vivía. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, y le invito a que vaya conmigo a Marcos capítulo 2. Y vamos a leer 12 versículos. Marcos capítulo 2. Capernaum, pueblo a las orillas del mar de Galilea, lugar donde había playa. Me dice un amén, porque son pocas escrituras y quiero que las leamos juntos cuando lo tenga. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿Y qué dice? Y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Qué puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tremendo milagro. Tremendo milagro que sucedió en ese lugar. Ahora hay algunas cosas, hermanos, a considerar en esta escritura. Y sí, parece que el hermano habló también en este pasaje. Hay dos cosas a considerar que son las que llaman más la atención. La multitud que estaba en ese lugar, juntamente con los escribas, y Lucas capítulo 5 dice, y doctores de la ley. Aquí en Marcos 2, aquí adelante en el 6 dice que estaban unos escribas, pero Lucas 5, como le digo, dice que también había doctores de la ley, y dice que habían venido de muchas aldeas, de diferentes aldeas. Es decir, no era uno o no era dos. Entonces hay dos cosas, hermanos, para aprender, para considerar. La multitud juntamente con los escribas y los fariseos y los doctores de la ley.
Dice la Biblia, comenzamos en el versículo primero, capítulo 2, versículo primero, dice que en cuanto la gente se enteró que Jesús estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y eso es entendible. O sea, ¿quién que ya había escuchado del Señor y sabía de la fama del Señor, de su misericordia y de lo que Él podía hacer, quién nos iba a golpear a la puerta de la casa donde estaba? Cualquiera. Si nosotros estuviéramos ahí y supiéramos que iba a estar ahí, o sea, hablando físicamente, hubiéramos hecho lo mismo. Ahora depende también la actitud que traigamos, o sea, cómo lo tomemos, para qué. Si vamos a hacer lo que hacían los escribas, o de verdad tenemos hambre, y de esa manera nos acercaríamos a ese lugar. Dice, y les predicaba la palabra, dice, pero no cabía ni aún a la puerta. Ahora, la mayoría, hermanos, de las veces, la opinión que tienen las multitudes es la equivocada. La mayoría de las veces la opinión de las multitudes es la equivocada o inmoral. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel con Moisés al frente, Aarón y Miriam. Ellos tres estaban cercas, Moisés como líder, pero el pueblo, que eran miles, millones, no tenía la razón y había inmoralidad en el pueblo. Estos tres, como Moisés como líder, eran los que tenían la verdad. Y así hay muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia y en la actualidad. Usted ve, por ejemplo, yo lo he visto en videos en Las Vegas, Nevada, un hombre en esa esquina predicando la palabra de Dios a voz en cuello, con voz de trompeta, como lo dicen, con fuerza y con ganas, con denuedo. Y de aquel lado un grupo grande de gente inmoral que aún lo quieren golpear y lo quieren escupir. Ahora, la mayoría de las veces, como le digo, lo que nos enseña es que la mayoría de las veces la multitud es la que está equivocada. Pero aquí vemos que les predicaba la palabra del Señor. O sea, no tenían motivo equivocado, pero se habían olvidado de algunas cosas. Y los escribas y los fariseos, ellos sí, que según era la autoridad espiritual en aquel tiempo, deberían de dar el ejemplo. Ellos sí iban por criticar. Ellos iban para ver en qué cachaban al Señor en una falla. En esta ocasión, no digo, hermanos, que todos estaban equivocados, pero una buena cantidad escuchaban la palabra, tenían hambre. Pero no lo dudo que había también otra gran cantidad, o se puede decir la mayor, que tenían motivos equivocados. Dice Lucas capítulo 5 versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando, es el mismo pasaje, pero con diferentes datos, hablado por Lucas, el médico. Y también dice en Lucas, se lo leo nuevamente, 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ahí dice, los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea, no eran pocos los que habían ido y tenían motivos equivocados. Y de la otra multitud no lo dudo que también. Y en este pasaje, hermanos, miraremos y consideraremos dos puntos importantes. Hay dos puntos importantes a considerar. Primero, veamos las multitudes que sí querían escuchar la palabra de Dios. Ya vimos que las multitudes, hermanos, se dieron cuenta que Jesús estaba en casa o había llegado a casa
Mateo parece que dice, y las multitudes o la gente escuchó que Jesús estaba en su ciudad, dice. O sea, nos confirma que sí era donde él tenía ahí su lugar, donde él estaba y donde él vivía, donde él predicaba la mayoría de las veces. Se escuchó que estaba en casa, de manera que no había espacio. Tenían razones correctas, como le digo a algunos, y hambre por la verdad. Ahora, si nosotros venimos o hay un servicio, hermanos, o tenemos servicio, podemos confiar y podemos entenderlo de esta manera, que el Señor va a estar en casa y con ganas venir y poder agolpar este lugar con tal de escuchar la palabra de Dios. Ahora, si venimos con motivo equivocado, solamente por un beneficio propio, y no venimos a traerle una ofrenda de labios que honren su nombre, o a alabar y glorificar su nombre, o a agradecer, y solamente queremos bendición, 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 como decía, como el asadón, todo para acá y nada para allá. Entonces, sí, está bien, el Señor puede bendecirnos, pero hay cierta cantidad de egoísmo en eso. Sin embargo, hermanos, había personas con motivos erróneos. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los demás, de los que se quedaron afuera? Allí había lleno la casa, y afuera, hasta donde se podía escuchar, y estaba lleno hasta la calle. Pero ¿qué hay de los que se habían quedado afuera? ¿Qué hay de los sordos, de los cojos, de los paralíticos, los enfermos que quizá no podían, como el paralítico, no podían caminar, se arrastraban, quizá ya por mucho tiempo, todos sucios, orinados? No me diga que alguien que está paralítico y tirado al piso va a poder correr a tiempo para llegar al baño. O sea, es la realidad. Tenemos que ver, imaginar cómo era más o menos la realidad. ¿Qué hay de esas personas que se quedaron afuera? Sí, los otros llegaron y, el Señor, yo quiero oír la palabra, quiero oír la verdad y tener la verdad. O yo quiero que el Señor me sane, tengo gripa o cosas pequeñas, yo quiero estar allí. Pero ¿qué hay de los que estaban allá afuera? ¿Qué hay de los que se habían quedado allá necesitados? Ellos necesitaban ayuda también. Necesitados, paralíticos, ciegos, mudos, cojos, sordos, etcétera. ¿Quién los iba a ayudar? La Biblia siempre, cuando usted lee los evangelios, dice, y había allí ciegos, cojos, mudos, paralíticos, todo tipo, mancos, la mujer con flujo de sangre, etcétera, infinidad de enfermos. Y dice la Biblia que en ese tiempo Israel estaba plagado de gente endemoniada. ¿Qué había de ellos? ¿Quién los iba a ayudar? Cada quien, hermanos, había ido por su milagro, y en su deseo por escuchar la palabra de Dios y estar cerca de Jesús prácticamente, literalmente, se habían olvidado de los indefensos, aquellos que no tienen quien pudiera ayudarlos. Y Dios dice en su palabra que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y veamos por los demás antes que por nosotros mismos. El Señor nos dice en su palabra que nos demos por los demás. No iremos a los otros ejemplos de los apóstoles, del apóstol Pablo, que aún era apedreado. No vayamos tan lejos, ni le busquemos mucho. El Señor Jesús es el vivo ejemplo y el ejemplo supremo de cómo nos debemos de dar por los demás. Dice la Biblia, no hay mejor amigo que este que pone su vida por sus amigos,
por los demás. El Señor Jesús es el ejemplo palpable, por excelencia, de cómo nos debemos de dar por los demás. Pero los que se habían ido ahí, hermanos, a esa casa, en su deseo por escuchar al Señor y estar cerca del Señor, se habían olvidado de los que se habían quedado allá afuera tirados. ¿Quién los iba a ayudar? ¿Nos estamos acordando, hermanos, de los que están allá afuera? ¿O todos? Yo creo que todos nos ha pasado. Simplemente, hoy es día de la iglesia, quiero ir a escuchar la palabra de Dios y a gozarme. Está bien, no es motivo equivocado, como le dije, pero a veces nos olvidamos que hay gente yéndose al infierno. Estos días han muerto miles y miles y miles de personas. Y hablaba con mi esposa, más bien ella me decía, y estamos seguros que casi la mayoría sin Cristo y sin esperanza. A veces nos olvidamos de esa gente. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que sostener al necesitado. Nos dice que nos debemos de dar por los demás y debemos ayudar a los demás antes que nosotros mismos. Y el Señor, como es justo, cuando estamos dándonos por los demás, Él mirará nuestra necesidad y nos ayudará sin necesidad de pedirlo, porque estamos poniendo a alguien primero que nosotros y el Señor nos ayudará. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas de las veces nos olvidamos de todo aquel que está afuera? Porque como nosotros ya estamos cerca de Jesús, entonces hay el otro que vea cómo le haga. Pero el Señor nos dice que visitemos al enfermo, oremos por el necesitado y aquel que pasa necesidad, que le podamos ayudar. Ese es el ejemplo, hermanos, a aprender el día de hoy. No ir y olvidarnos de los que están afuera y no agolparnos solamente por nuestros propios deseos, sino pensar también en el que está afuera. Le digo, no es un motivo equivocado, pero ¿por qué no también acordarnos de aquel que está necesitado? Un ejemplo, hermanos, palpable y muy claro es el ejemplo de José. Yo quiero que vaya conmigo. Génesis, capítulo 40. Como le digo, solamente son 2 o 3 lecturas y ya voy avanzando, no tomaré mucho tiempo. Génesis 40, hermano. Miraremos un ejemplo claro de cuando uno ya está bien, uno ya está siendo bendecido, uno ya está cerca del Señor, cerca del Rey de Reyes, entonces nos olvidamos de los demás y que los demás se la arreglan como puedan. ¿Se acuerda cuando José cayó en la cárcel por culpa de la mujer de Potifar? Dice que día con día lo acosaba. En estos tiempos, si hubiera estado en esos tiempos, José hubiera llamado a la policía y hubiera dicho que era acoso y la hubieran metido a la cárcel. Pero en ese tiempo no existía eso, y aparte José era piadoso y no acusaría a nadie. Pero dice, todos conocen la historia, pero vamos a leerla, hermanos. Génesis capítulo 40, versículo primero. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados, todos en prisión, tuvieron un sueño cada uno en su propio sueño. Una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. José les servía, dice, aún en la cárcel era siervo.
Vino a ellos José por la mañana y los miró y estaban tristes. Y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño, y José le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como lo solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate pues, le dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería de Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Versículo 20. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y dice el versículo 23: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Solamente había mirado su propio bien. Ahora que el jefe de los coperos estaba en su posición nuevamente, estaba al lado del rey. Ahora que estaba al lado del rey, se olvidó de los necesitados. Y más ahora que se olvidó de aquel que le hizo un gran bien. Y José le había dicho: cuando estés nuevamente a tu puesto, haz de mí misericordia y háblale al rey de mí, para que me saquen, porque fui hurtado y estoy injustamente en este lugar. Pero pasó tiempo, se dice que son alrededor de 2 años. ¿Se imagina? Después de 2 años. Oh, sí, yo sé alguien que interpreta sueños. Pero habían pasado 2 años. Como el otro ya estaba al lado del rey, ya estaba cómodo, tenía sus beneficios, se había olvidado de ese hombre, se había olvidado de un hombre menesteroso, un hombre necesitado, y aparte que era justo, que no merecía estar en ese lugar. ¿Cuántas de las veces, hermanos, hacemos lo mismo? Ya como nosotros ya estamos al lado del rey, y no solamente del rey, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos salvos por fe, por su gracia y por su misericordia,
No teníamos esperanza, pero como el Señor nos salvó, estamos cómodos. Y somos bendecidos, prosperados y en victoria, como luego dicen los hermanos que predican la prosperidad. Estamos acomodados ya. Ya no tenemos necesidad. Decimos lo mismo que decía la gente de la Odisea: soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No lo decimos con nuestros labios, pero a veces nos olvidamos. Y digo a veces porque cuando a mí me toca compartir, nunca me gusta señalar solamente la congregación, porque yo sé que soy parte del cuerpo de Cristo y yo también fallo, yo también tengo necesidad, y yo también hago cosas incorrectas en ocasiones. Nos hemos olvidado, hermanos, de la gente que realmente tiene necesidad. Esta gente que estaba ahí cerca de Jesús, volviendo nuevamente a Marcos. Siempre me gusta poner una marca porque si digo un solo salto llego a nuevamente. Esta gente que estaba ahí habían ido solamente por su milagro y se habían olvidado de los necesitados que estaban afuera. Ahora veamos la contraparte. Veamos la cosa más gloriosa y más maravillosa de este pasaje. Y ya vamos casi a terminar. Veamos la contraparte. Lo que no tenemos que aprender es lo que hizo la multitud. Olvidarnos de los necesitados, aunque haya el estar aquí, no es motivo incorrecto. Al contrario, yo le invito a que se venga. Y felicito a los hermanos que han estado asistiendo a la oración matutina los sábados. El día de ayer hubo poco menos porque a veces no se puede, de plano no se puede estar aquí. Pero felicito a todos y cada uno, hermanos, y les invito a que sigan adelante, que sigamos viniendo para orar por los necesitados, orar por aquel que se encuentra decaído y afligido. Pero no tomemos, hermanos, ese ejemplo, sino veamos el ejemplo de los otros. Y usted ya sabe quién. De los 4 que traían la camilla del necesitado, del paralítico. Versículo 3. Tenemos otra cosa más que aprender, que es aún más importante. Por eso este mensaje se llama 2 cosas para aprender. Sería la contraparte de la multitud. Y antes de seguir, como le digo, les invito a los hermanos a que sigan asistiendo y les felicito. Versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esos sí miraron la necesidad del necesitado y del afligido y del paralítico. Ellos sabían que no podía llegar. ¿Se acuerda del paralítico de Betesda? La hermana Siria nos habló un día. Nadie lo ayudaba. Y a este hombre, estos 4 sabían que no podía llegar por su propia cuenta a ese lugar. No llegaría solo. Entonces decidieron tomarlo. Allá nosotros hacemos una especie de cama con palos, 2 así y varios atravesados. Le llamamos parihuela. No sé por qué. Ese es el nombre. Y ahí podemos cargar desde leña, frutos del campo, hasta una persona. Se acuesta, 2 palos hacia lo largo y varios atravesados. De ahí se puede acostar, y uno de acá y otro de allá, o entre 4, uno de cada palo. Yo me imagino que así fue. Lo llevaron en aquel tiempo. Solía que no había aire acondicionado, entonces es caliente. Entonces las casas tenían por lado de afuera una escalera para llegar al segundo piso donde dormían cuando había mucho calor. Entonces yo pienso que por ahí fue donde lo subieron.
al paralítico. Dice la Biblia en el versículo 3 que vinieron 4, dice, con el necesitado, con el afligido y aquel que no podía moverse por su propia cuenta. Y lo empezaron a subir. Y llegaron a donde estaba el techo. Y el Señor, como le digo, nos enseña a darnos por otros. Y esto es exactamente lo que estaban haciendo los hermanos. Yo digo los hermanos, estas personas realmente estaban actuando como hermanos. Ellos estaban dando por otros. Ellos no pensaron en ir y meterse ahí entre la multitud, sino miraron a ese necesitado y dijeron, se pusieron de acuerdo, como luego dice la Biblia. Lo cargaron y lo subieron. Y no solamente, yo me imagino que la intención era llegar por la puerta y meterlo para que el Señor lo sanara, pero como vieron que no se podía, no se detuvieron ahí. A veces sucede, hermanos, que cuando alguien allá afuera está necesitado hablando espiritualmente y nosotros decimos, no, ese ya de plano no tiene remedio, no hay esperanza para él. Pero estos 4 no dijeron lo mismo. No dijeron, ¿cómo va a llegar arrastrándose hasta allá? No tiene esperanza. No dijeron eso, sino que ellos actuaron y lo pusieron en ese lecho y lo llevaron hasta el maestro. Como no pudieron por la puerta, ellos no se detuvieron, y como le digo, quizá por la parte de afuera, la escalera, llegaron así arriba. Y entonces comenzaron a hacer lo impensable. A ellos no les importó ni pensaron en las consecuencias. Hay una frase para recordar, como decíamos antes, y no la aprendí de nadie, sino que hace años me la aprendí. Es: obedece al Señor y deja en sus manos la consecuencia. Y decía un hermano, si el Señor, lógico, o sea, él se iba al extremo, pero él decía, si el Señor te dice, y tú sabes que es el Señor, o sea, está claro que es el Señor, decía él jugando, si te dice tírate de cabeza contra la pared, y dice, si es del Señor, pero lógico, se iba al extremo, ¿eh? Si es del Señor, cuando tu cabeza esté a punto de topar, el Señor abrirá un hueco, dice, para que tu cabeza no se golpee. Un poco al extremo, pero es un ejemplo claro de que si el Señor nos dice haz esto, nosotros decimos, no hace ningún sentido, como dicen, pero si es del Señor, obedezcamos y dejemos en su mano las consecuencias, y el Señor lo va a hacer. El Señor hará lo que Él tenga que hacer para que todo salga conforme a su voluntad. Entonces estas personas llegaron arriba y empezaron ellos supieron que no había, acuérdense que no había 10, 15, hasta 22 ventanas como tienen las casas hoy. Una ventanita para que me entrara la luz, nada más. Paredes gruesas de barro y de piedras grandísimas, piedras de cantera. No iban a poder agujerar, pero los techos eran de barro, de palos y de barro. Entonces empezaron a remover eso, y no pensaron en que el dueño de la casa, se imagina, les iba a salir caro. Si ese hombre se molestaba, que seguro se iba a molestar, les iba a cobrar y iba a salir. En este tiempo serían varios miles de dólares. Yo sé de techos y sé lo que cuesta. Se imagina que lleguemos el hermano Francisco, el hermano Edwin, yo y el pastor, y a cortar el techo para meter a alguien. Va a decir el dueño, ¿qué están haciendo? Pero estas personas, a ellos no les importó. Empezaron a abrir el hueco, dice la Biblia. Versículo 13. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura, no era una abertura pequeña, o sea, para que entrara una cama y una persona alrededor de 1,70. Los judíos, acuérdense, no son chaparritos, 1,70, 1,75. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
como consecuencia de lo que hicieron ellos, no fue problemas por causa del dueño de la casa. Y seguramente era la casa de Pedro, porque estaba en la casa de Pedro seguido. Y un hombre fue salvo. Un hombre ya no tuvo que ir al infierno. Le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice la Biblia que aquel que hiciere volver al hombre de su pecado, al hombre de su error, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados y salvará un alma del infierno. Ese hombre ya no fue al infierno, y como segunda consecuencia, él recibió la sanidad y salió caminando de ese lugar. Esa es la consecuencia, hermanos, de cuando hay hombres y mujeres decididos a todo por las cosas del Señor. Miraremos maravillas. El último versículo de este pasaje, pero en Lucas capítulo 5, que es el mismo pasaje, pero descrito por Lucas, en el último versículo de ese pasaje dice: y todos se llenaron de temor y dieron gloria a Dios, y dijeron todos: hoy hemos visto maravillas. Hermanos, hasta que no haya hombres y mujeres decididos a hacer cualquier cosa por el Señor, no miraremos maravillas. Ya lo hemos hablado muchas veces, cuestión de los avivamientos. William Seymour, ¿se acuerda? En California, en la calle Azusa. No hubiéramos visto y no estuviéramos oyendo las maravillas que se hicieron en ese tiempo si ese hombre no se hubiera humillado y hubiera dispuesto a hacer las cosas que hizo por el Señor. Hasta no haber hombres y mujeres, hermanos, decididos, no miraremos maravillas. Y lo que, hermanos, y lo que me llamó más la atención y lo que llama más la atención en este pasaje no son las multitudes, no lo que hicieron las multitudes. Yo no sé cuántos, pero dicen multitudes. Y era en otros pasajes de la Biblia dice que alimentó a multitudes y eran 5,000. Luego eran 4,000. Ahora yo no digo que eran 4,000 ahí solamente en esa casa, pero eran multitudes según, y otro dice que eran muchos. Ahora, no fue eso lo que llama la atención. ¿Qué es lo que llama la atención en ese pasaje? ¿Que se juntaron multitudes? No, la forma como fue sanado ese hombre y cómo fue perdonado. La forma como lo acercaron al Señor, sin importar en las consecuencias. Eso es lo que llama la atención, hermanos. No lo que hicieron los escribas. Además, los escribas y los fariseos y los doctores de la ley solo estuvieron allí para ser reprendidos por el Señor, por lo que hicieron. Lo que estos hombres deberían de haber hecho, lo hicieron 4 hombres comunes y corrientes que tuvieron amor por el prójimo, amor por el necesitado. Ellos hicieron la diferencia, cosa que lo deberían de haber hecho los escribas y la gente, los doctores de la ley, los que conocían en ese tiempo. Esto me enseña que Dios puede usar a cualquiera si se dispone a ser usado por el Señor y si no mira las consecuencias. Hay mucha necesidad en el mundo, hermanos, pero a veces nos metemos tanto en nuestras cosas, en nuestro propio círculo social, que nos olvidamos de la gente que se encuentra necesitada. Por casualidad, el día de ayer solo estuvimos 4 en la oración, pero estuvimos orando por el necesitado. Y no acuso a los hermanos que no vinieron, algunos no pudieron porque están enfermos, por necesidades, y les felicito a todos porque todos han estado llegando, y ya no somos 3, 4 como al principio. A veces nos hemos juntado casi hasta 10, 12, 15, y les invito a que sigamos llegando para levantar al necesitado y sostenerlo. Esto nos enseña, hermanos, que la oración y el darnos por otros puede levantar a alguien más que se encuentra sin esperanza y directo al infierno. Puede cambiar el curso por completo
Y ya no ir al infierno, sino al cielo con el Señor. Y ¿por qué no decirlo? Ser sanado también. Este tema se llama 2 ejemplos para aprender. Lo que hicieron las multitudes al no acordarse de la gente, y lo que hicieron 4 personas solamente hicieron la diferencia en este pasaje, que es lo que llama la atención. Amén. Gloria a Dios. Ojalá que podamos darnos por los demás, hermanos, y podamos seguir adelante en las cosas del Señor. Y recuerde, cuando haya hombres y mujeres decididos a hacer todo por el Señor, entonces, como dice ese último versículo del capítulo 5 de Lucas, entonces miraremos maravillas en este mundo, y avivamientos vendrán nuevamente sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y adelante en el nombre del Señor.